Hablaremos de espejos, amigos. Vamos a contar algunas historias que tienen que ver o con el espejo, o con la posibilidad de verse uno mismo, con la posibilidad del doble, de que aparezca otro que sea igual a nosotros. Se cuenta acerca de Lord Byron que mientras vivía en Grecia, saben ustedes que Byron es un héroe en Grecia, el héroe de la independencia griega. Cuando Byron vivía en Grecia, fue visto en Londres. Alguien lo vio en Londres. Dijeron inmediatamente, es un doble. Incluso firmó en el registro de visitantes del Palacio Real. Había un bailongo en el Palacio Real, Byron estaba en Grecia, el Palacio Real queda en Londres, naturalmente. Y alguien fue y firmó Byron. Así que todos dijeron, hay un doble de Byron, o Byron experimenta lo que se llama bilocación, es decir, está en dos lugares. Y fueron a contárselo a Byron, imagínense, que estaba en Grecia. Y el tipo dijo, espero que mi doble se comporte como un verdadero caballero, pero también espero que su éxito con las damas no sea como el mío. No podría soportar que un Byron cualquiera enamorara a las mujeres que yo mismo pude haber conquistado. Es decir, él mismo se quitaba las novias. Bueno, muchas veces uno mismo se saca la novia de encima, ¿no? Claro, pero que la novia lo abandone a uno para ponerse de novia también con uno es una redundancia insoportable. Otro hecho notable, unos servidores de la zarina Isabel I de Rusia la vieron un día sentada en su trono en un momento en el cual tenían la certeza de que la zarina estaba acostada. Atemorizados los servidores, imagínense, con ese temor que uno tiene cuando ve que una persona está al mismo tiempo sentada en el trono y durmiendo, corrieron entonces a despertar a la que dormía en sus aposentos para avisarle que ella misma estaba sentada en el trono. También es un instante de mucho temor que lo despierten a uno, lo sacudan en la cama y dicen, che, ¿estás regando las plantas en el patio? Ahí se produce un gran temor, ¿no? ¿Por qué fueron a despertar a la que estaba durmiendo cuando más fácil era decírselo a la que estaba sentada en el trono? ¿Por qué no me molestaba? Por lo menos estaba despierta. Si me hubiera molestado despertarla. Escúcheme, usted está durmiendo. No, bueno, pero esto fueron a despertarla. Entonces se levantó y fue, junto con sus servidores, hasta la sala del trono y se vio a sí misma. Y entonces llamó a la guardia e hizo fusilar a su propia imagen, que desapareció al instante. Y poco después murió ella misma. Es una historia, antes que nada, difícil de creer. Si yo pudiera creerla un poco, me gustaría muchísimo. Pero tiene algo en su construcción que la hace increíble. Que no es lo que ocurrió, debe estar mal. Debe estar mal escrita. Claro, mal contada. Debe estar mal contada. Me voy a fijar, ¿por qué no me la creo? Y en cambio me dice, Ulises navegaba por el Egeo y pasó frente a la isla de las sirenas. Yo, tan fresco. Me lo imagino al tipo, incluso atado al palo mayor para escuchar el canto de las sirenas. No tengo ningún problema, pero aquí tengo todo. Un día Goethe paseaba con su amigo Klemm. De pronto Goethe y Klemm vieron aparecer al consejero Rochlitz, amigo de ambos. Rochlitz estaba vestido con su bata de dormir, su gorro de noche y sus pantuflas. Cuenta Goethe que saludó a su amigo y poco después lo fue a visitar a su casa. Y Rochlitz estaba durmiendo. Goethe lo despertó y Rochlitz le dijo que acababa de soñar con él, con Goethe. Mire, acabo de soñar con usted, Goethe. Y Goethe le contestó que ya sabía. Ya lo sé, le dijo. Y perturbado se fue a su casa, que es lo que hace uno cuando vive una situación así. La historia que voy a contar ahora es la que quería contar. Sucedió en Ámsterdam, también en los Países Bajos, fíjese, en el año 1651. Es la historia del maestro vidriero Peter
van Emmen, un maestro vidriero. El taller de Van Emmen era el más visitado de Ámsterdam. Allí se fabricaban, Rolón, los mejores espejos de la región. Pero Van Emmen encontraba pocos compradores. Había muchos visitantes, pero pocos compradores. Era el vidriero más visitado y menos comprado de la región. Y le compraban poco porque valían mucho, eran espejos de alto precio. Pero un día le llegó la fortuna. Entró en el taller un tipo, un tal Migner Bock, un hombre rico que le encargó un espejo carísimo. Diga, mire, hágame un espejo carísimo. Bock volvió al taller 15 días más tarde y dice, a ver, ¿dónde está el espejo? Aquí estamos. Se miró, lo notó de perfecta calidad y ordenó a Van Emmen que le pusiera un marco lujoso también, y que después iba a pasar a retirarlo. Dice, mire, yo la semana que viene lo vengo a retirar, le dijo. Era un poco ordinario, Bock. Durante el plazo que le había dado para poner el marco, Bock tuvo la mala ocurrencia de morirse. Parece que se cayó por la escalera de su casa 3 días antes de la entrega y del pago. No lo había garpado al tipo. Cuando se enteró Van Emmen, se quiso morir él también, era una gran pérdida. Había empleado en el espejo sustancias caras, algunas de esas sustancias no las había utilizado nunca Van Emmen, las había utilizado ahora en forma experimental, y había recurrido para hacer aquel espejo a un viejo libro veneciano en el cual figuraba la receta para conseguir el espejo perfecto. Bueno, tuvo la idea de ir a visitar a los familiares de Bock. Dijo, mire acá, su tío, el finado Bock, me encargó un espejo y se murió, y si no me lo pagó, ¿y qué hago yo con el espejo ahora? Imagínese, ¿por qué no se lo quedan y me lo garpan? Los familiares dijeron, no voy a pagar por ese espejo. Entonces, muy desconsolado, Van Emmen abandonó el espejo en el taller y lo dejó por ahí, hasta que sucedió algo muy curioso. Un día Van Emmen se enfrentó al espejo, le miró en el espejo y se espantó, porque no aparecía él, sino el finado Migner Bock, el cliente, ¿no? El cliente finado. Imagínese, asustado, Van Emmen estuvo a punto incluso de romper el espejo, porque ¿qué hace usted cuando ve un espejo en que no está usted sino el finado Migner Bock? Lo rompe, antes de infartarme. Pero se detuvo a tiempo y fue a consultar a un amigo, Klaus Stirlitz, un hombre versado en asuntos mágicos. Stirlitz aseguró que la antigua fórmula veneciana que había utilizado Van Emmen permitía la fabricación de láminas que aprisionaban la imagen vívida de quien se había reflejado en ellas. Y aun cuando el reflejado muriese, el espejo seguía conservando su imagen hasta tanto no se rompiera el espejo. Y Van Emmen fue entonces hasta la casa de la familia Bock y ofreció de nuevo vender el espejo, diciéndoles ahora que incluía la imagen perfecta, la imagen viviente del difunto Bock. Y los parientes lo vieron al final Bock ahí mirándose, peinándose, y se lo compraron, dice, démelo. Inmediatamente después, Van Emmen y su amigo, el experto en artes mágicas, Stirlitz, se pusieron de acuerdo para fabricar más de esos espejos. Van Emmen fabricaría los espejos y el otro buscaría entre los ciudadanos más ricos aquellos dispuestos a pagar un espejo que les ofrecía un poquitito, un pellizco de inmortalidad. Van Emmen cerró el taller y directamente se retiró a trabajar en una pequeña estancia. Pero sucedieron nuevas maravillas. Van Emmen no tardó en advertir, junto con Stirlitz, que cuanto más tiempo se miraban en el espejo, más claras se hacían las imágenes. Y no solo eso, sino que aquellas imágenes empezaban a comportarse de un modo independiente. Sus figuras en el cristal adoptaban una actitud diferente a la especularidad esperada. Vos te mirabas, te peinabas
Y por ahí la imagen tuya, Rolón, en el espejo, se rascaba, se sentaba, miraba para otro lado, caminaba, descansaba. Desde luego, mientras esto sucedía, Van Emmen y Stirlitz miraban atónitos aquella maravilla. Bueno, antes de proceder a la ampliación de su negocio, Van Emmen y Stirlitz decidieron reforzar al máximo sus dobles, sus figuras. Y entonces empezaron a permanecer mucho frente al espejo para que las figuras fueran cada vez más nítidas, horas y horas. Una noche oyeron que las imágenes hablaban en voz baja. Se miraban al espejo y ellos mismos hablaban en voz baja. Impresionados, convocaron a un testigo, a un tercer tipo. Dijeron, mire, usted mire lo que pasa, pero no se ponga ante el espejo para no quedar atrapado aquí. Usted solo debe observar qué pasa con con nosotros y con nuestras imágenes. Y el testigo se llamaba Michael Dorf, y es el que contó este asunto. Todo esto lo estoy contando yo gracias al testimonio de Michael Dorf, que se puso a un costado para no ser reflejado por el espejo y que vio lo que pasaba. 15 días después de escuchar los murmullos, el Van Emmen del espejo, se dirigió al Van Emmen real y le dijo, mire, háganos vivir del todo y usted vivirá eternamente en nosotros del mismo modo en que vive ahora. Para conseguirlo tiene que rociar el espejo con... Y cuando iba a decir con qué tenía que rociar el espejo, el cristal se oscureció y la voz se apagó. Al día siguiente, Van Emmen y Stirlitz estuvieron todo el tiempo sentados frente al espejo. Al caer la noche volvió a oírse el susurro. Háganos vivir del todo y ustedes vivirán realmente en nosotros de la misma manera en que viven ahora. Para ello hay que rociar el espejo con polvo de nuevo oscuridad y silencio. Van Emmen y Stirlitz repitieron el experimento al día siguiente para ver si cachaban alguna palabra más y dar vida plena a esos dobles. Sin embargo, nadie podrá decir nunca lo que ocurrió aquella noche. Dorf, que se había ido, el testigo, ¿no? Para regresar al día siguiente, cuando volvió se encontró con los cadáveres de Van Emmen y de Stirlitz, junto a un espejo que ya no era tal. La lámina estaba negra y muy caliente, como recién sacada del fuego. Pero la cosa no terminó allí. Un mes más tarde, Van Emmen y Klaus Stirlitz, o sus dobles, fueron vistos en el puerto de Rotterdam. De Rotterdam viajaron a Venecia y allí, perdidos entre una multitud de vidrieros, continuaron fabricando espejos. Pero ya no buscaron duplicarse. Estos dobles, imagen precisa de un momento de los verdaderos Van Emmen y Stirlitz, quedaron anclados en ese instante especular. No envejecieron, no murieron. Algunos audaces dicen que la eficacia de algunos vidrieros venecianos no es tradición o saber que va de generación en generación. No hay comunicación de viejos saberes. Muchos vidrieros, los mejores, son siempre los mismos. Son los dobles inmortales de aquellos antiguos vidrieros, dueños del secreto de espejos, gestores de duplicaciones notables. De hecho, quizá alguno pueda encontrarse un día con el doble de Peter Van Emmen. Seguro que ahora se habrá puesto otro nombre. ¿Te gustó esta historia? Pero mucho. A esta me la creí. Ve, esta me la creí. ¿A quién quiere dedicar esta historia de espejos? Estoy pensando, Alejandro, que si Van Emmen hubiera escuchado, cosa que tal vez ocurrió en esa noche donde en la cual el testigo no estuvo, ¿cuál era esa palabra, ese ingrediente que podía darle vida? No hubiera sido otra cosa que Dios, que también nos hizo, según creen algunos, a su imagen y semejanza. Y quiero dedicar esto a Jacques Lacan, que ha establecido esto del estadio del espejo y que nos ha informado cómo no somos en nuestra personalidad, sino también un poco espejo de lo que nos han formado a nosotros, llámese nuestros padres, nuestra cultura.
Hace algunos años yo acostumbraba a utilizar una pequeña historia de espejos, a la que algunos llamaban la del espejo que no funcionaba. Yo decía que algunos espejos estaban manipulados de tal forma que nos daban una imagen diferente a la verdadera. Entonces uno se miraba y en vez de ver lo que realmente era, veía alguna otra cosa. Pero educados como hemos sido en la confianza al espejo, creíamos más al espejo que a la realidad. Para saber quién era uno, pues se miraba en el espejo y pues este espejo se lo decía. Y por ahí uno era rubio y se veía morocho, o más todavía, uno era morocho y se veía rubio en el espejo. Por más que se le cayeran a uno pelos morochos, como el espejo decía que era rubio, y como siempre nos habían dicho que los espejos no mentían, le creíamos al espejo. Y algunos, por ejemplo, vivían en el tercer mundo y se miraban en el espejo y creían que vivían en el primero. Y esa pequeña fábula, por ahí es verdadera. Por ahí es verdadera. Por ahí todavía estamos tan convencidos de que los espejos no mienten, que creemos lo que los espejos nos dicen de nosotros mismos. Todas las tardes y todas las noches miramos unos espejos cuadrados que nos dicen cómo somos. Y resulta que a lo mejor no somos así. Porque los fabricantes de esos espejos están interesados en que nosotros creamos que somos de otra manera, de la forma en que ellos quisieran que fuéramos. Así que yo los convido ahora a descreer de los espejos, especialmente cuando se llaman televisión o cuando se llaman medios de comunicación, y mirarnos nosotros mismos para decidir lo que somos, y recurrir a la observación y a la ciencia y al pensamiento y al testimonio de nuestros hermanos para saber quiénes somos. Tal vez podríamos proceder, Alejandro, como aquellos que en épocas del reinado del emperador Amarillo decidieron desobedecer a los que querían que hicieran lo que imitaran sus movimientos, ¿no? Esa es otra fábula. Pero hoy limitémonos solamente a no hacer caso a lo que espejos manipulados dicen de nosotros mismos. ¿Y con qué va a adornar esta charla, Alejandro? Escucharemos la canción que se llama Yo soy aquel muchacho, que es lo que uno dice cuando se mira al espejo. Y que es una canción de cámara muy bella de Joaquín Mora, que escucharemos en la versión de uno que no se miraba al espejo y que es Don Hugo del Carril. Adelante.